Te estoy por comer, y no importa, porque no se da cuenta, no tiene noción, por eso Dios puso un pastor para que la cuide. Entonces el pastor tiene que dar su vida por las ovejas. Les tiene que doler, se tiene que preguntar qué prediqué mal, qué es lo que no hablé, y doler. Y doler tanto hasta que te salgan las lágrimas. Tiene que ponerle pasión a lo que Dios le dio. Le tiene que poner pasión porque si no el diablo se apodera de eso. Y él es el más fuerte. Abra la palabra de Dios en, en la carta de Deuteronomio. El capítulo 30, versículo 19, es un versículo muy conocido. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y de la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hasta acá la palabra de Dios. Atendiendo a su voz, siguiéndolo a Él. Nosotros tenemos que tomar una decisión, porque si no viene el hombre fuerte y ata a nuestros hijos. Usted declare, no, diablo, no vas a poder tocarnos más. Desde hoy en adelante, esto se va a terminar. Voy a sentarme a hablar con mi marido, con mi esposa, y le voy a decir, somos el hombre fuerte de esta casa, somos las columnas de esta casa, no podemos pelearnos más. Pero se nos fue el amor, vamos a recuperar el amor. Pero se fue el diálogo, vamos a recuperar el diálogo. Pero a mí me cuesta aflojar, afloje. Aunque el matrimonio haya sido mal parido de entrada, si usted permaneció ahí, no se puede retroceder, no somos los que retrocedemos. Perdone en serio y empiece para adelante. ¿Qué es mal parido de entrada, no? Hay matrimonios que de jovencitos se hicieron trampas. Hay matrimonios de jovencitos que tienen hijos ocultos, que tienen hijos que no es del verdadero papá. Desde el principio, a veces se casó por un hombre que no quería. Pero los padres lo obligaban. Esto se usaba mucho en la época de antes. Que te obligaban a casarte por un hombre porque es trabajador. Y porque no te va a faltar el plato de comida. ¿Pero lo amás? Pero no te va a faltar el plato de comida. Pero no lo amo. Pero te tenés que asegurarle el plato de comida. Pero no lo amas. Entonces de entrada ya está fallado. Ya está podrido. Pero si ya hace un montón de tiempo que ya uno estaba y uno se dio cuenta de lo que sucedió, pero hoy es algo medio opaco y hoy es algo que todavía no se puede perdonar y esto y el otro. Hable, no deje, ya tienen hijos, ya hay nietos, ya pasó una vida. O si son jóvenes, perdónense, ámense, hablen. Si te casaste por obligación, porque quedó embarazada y dijiste, bueno, ¿qué le vas a hacer? Me tengo que casar y te obligaron a casar. Y quizás no querías, solamente fue algo que sucedió en la vida por no tener a Dios. Por eso cuando Dios dice que tenés que respetar el casamiento, ¿por qué pasan estas cosas? Porque vos tenés relaciones sexuales antes de tu casamiento y después aparecen los embarazos no deseados y aparecen cosas feas y que por obligación con alguien que no quisiste, bueno, querer te tuviste que casar. Ahora no dejes que tus retoños se perjudiquen. Pídanle a Dios que se enamoren de arreglar lo que hay que arreglar. Hay que, a ver, usted tiene la habilidad de escoger la bendición y la maldición, de vivir bien o vivir mal. Cada uno por su cuenta no se vive bien, porque se perjudican los hijos, se perjudican usted mismo. Yo he visto personas que cuando se enferma no hay nada mejor que tener a tu cónyuge al lado tuyo, que te mime,
que te dé un vaso de agua, que esté con vos mirando tele, que te acaricie. ¿Sabe que yo de mi señora me enamoré así? Un día yo estaba solo en mi casa y me empezó a dar un dolor tremendo de oído, de muela, no me acuerdo de qué, pero del oído. El oído me dolía un montón. Y yo voy a la casa de mi hermana y ella justito estaba ahí. Y mi mamá me trató mal y se fue. Entonces ella me cuidó. Nosotros estábamos peleando, porque nos conocemos de chico, estábamos peleados. Y ella me cuidó, creo que 3 o 4 horas. Y no me abandonó. Y pasamos del odio al amor. Porque es muy bueno tener a alguien que te cuide. Tener a alguien que te ame. Sentirte acompañado en los momentos más difíciles. Y eso hay que construirlo. Por eso si ya pasó una etapa y por más que haya habido trampas o grieta, o como dije antes, aunque sea media chocante la palabra, mal parido, pero muchas veces nacen matrimonios ya de entrada. Pero hoy conocieron a Dios, y con Dios es una nueva criatura y todo tiene solución. Porque uno dice, yo no voy a perdonar lo que me hizo ese hombre o esa mujer, no voy a perdonar eso. No lo diga porque están tus hijos. Y el perdón te libera a vos, te va a hacer un corazón más sano, te va a hacer una vida más placentera, te va a hacer una vida más de gozo, más de paz. No vas a tener que luchar por ir a entretenerte un poco con tus amigos. No vas a sentir el gozo ahí en tu casa, en tu hogar. Pero si me traiciona de vuelta, no lo va a permitir Dios. No lo va a permitir Dios. Yo estoy hablando de algo que no fue la semana pasada, que empezó de esa manera y que hoy ya hiciste toda una vida y que hace 30, 40 años, 20 años que están juntos y que ya tienen su vida realizada. Están sus hijos. Entonces, esas asperezas que se formaron desde la juventud y que a veces hasta se perdió las ganas de besarse y hasta se perdió la gana de tener un buen sexo, recupérenlo, hablen, tomen mate juntos, regalarle la mejor cosa que le gusta a ella y vos regalarle lo mejor que le gusta a tu marido. Y empiecen a limar asperezas. Son hijos de Dios, son hombres de Dios, son mujeres de Dios, son gente que Dios tiene propósitos grandes con su vida. No se lo pierdan. No permita que se lo pierdan. No permita que el hombre fuerte, el diablo que entró por esa circunstancia, te robe todos tus años que te quedan. No, edificar lo mejor. En tus manos están elegir la bendición o la maldición, la vida o la muerte. Dios dice, yo les aconsejo, elijan la vida, elijan la bendición, elijan. Fíjese usted que ahora debe estar mirando que están dando la película de la historia de Moisés, se va a dar cuenta de que ese pueblo fue tan duro, veía tantos milagros de Dios y siempre dudando de Dios, siempre dudando. Por eso después terminaron vagando 40 años por el mismo lugar. Tuvo que dejar Dios morir toda esa generación y solamente los hijos pudieron entrar, y de esa generación solamente entró Josué y Caleb. Después los demás tuvieron que morir todo en el desierto. Se calcula que morían 300 personas por día, porque Dios no iba. Mire, en 13 días tenían que entrar a la tierra prometida y Dios lo hizo vagar 40 años, porque siempre su incredulidad. Vieron convertirse el mar en sangre, vieron plaga de mosca, de ganado muerto, de úlcera, de cómo Dios derrotó al faraón. Sin embargo, vivían siendo incrédulos. Y ese espíritu muchas veces se mueve hoy en los hijos de Dios, porque no estamos hablando de un mundo que, qué sé yo, que pueden dudar de lo que es Dios. Está hablando Dios de su pueblo, de gente que ya le mostró el poder, de que vio los milagros de Dios, el poder de Dios, de gente de que Dios los llamó y los sanó de un cáncer, que los sanó de un SIDA, que lo sanó de una enfermedad, que le recuperó el gozo, que, no sé, un montón de cosas. Sin embargo, hoy, en su matrimonio, en su vida, que es la herencia de Dios, eligen la muerte y no la vida. Y eligen seguir estando enojados
no hablando, siguiendo su propia opinión o su manera de pensar. En vez de decir, basta, no le voy a dar más lugar al diablo. Diablo, te vas de mi vida. Te echo fuera de mi vida. Dios me dio autoridad sobre espíritus del mundo y te echo afuera. No vas a perjudicar más mi hogar. No vas a perjudicar más mi matrimonio. No vas a perjudicar más mi vida. No vas a perjudicar más mi economía. No lo vas a perjudicar más. No me vas a agarrar más con esa depresión, con esa amargura, con esa tristeza, con esa desconfianza. Te echo fuera de mi vida y hoy me voy a dedicar a Dios. Señor, está en mi vida. Señor, ayúdame. Y Dios va a bendecir nuestra vida. Pero no dejemos, no seamos incrédulos como ese pueblo que vio tanto milagro de Dios y no creía en Dios. Siempre quejándose, siempre dudando del poder de Dios. Oh, si el faraón nos viene a buscar de vuelta, ¿qué vamos a hacer? Y Dios te mostró un mar de sangre, una invasión de ranas, granizo, y todo profetizado antes. Y cuando Moisés lo hablaba, le hablaba a Dios, Señor, saca esta plaga, Dios le hacía caso. Y eso que Moisés lo sacó de tierra prometida y lo llevó a su lugar de consagración. Cuando Dios dice, usted puede leer en Éxodo el capítulo 7, 8, 9, que habla de las plagas, el 10, el 11 también. Y siempre Dios termina los capítulos diciendo como Dios lo había dicho. El faraón se endureció por como Dios lo había dicho. Y una de las cosas que lo endureció Dios al faraón es para mostrarle el poder al pueblo de Dios, a ese pueblo incrédulo, porque llegaron a esa posición por no tener la fe de José. Porque José entró en Egipto y le predicó a medio mundo. Yo no sé si el faraón cuando estuvo José se entregó a Dios. Yo para mí sí, que Putifar también, que la señora del faraón también, y mucho, el carcelero, para mí muchos se entregaron a Dios, muchos fueron consagrados en Dios, porque José no dejaba de predicar con sus hechos y con sus palabras. Decía, cuando el faraón le dijo te tenés que arrodillar, no me voy a arrodillar, aún en peligro de muerte. Entonces ninguno de esos siguió lo que hizo José, de predicar a tiempo y fuera de tiempo, de no tener vergüenza por más que tenían otros dioses, sino que dejaron su Dios, se dedicaron a trabajar, se dedicaron a sus cosas y se olvidaron de Dios. Por eso hubo un parate de 400 años, hasta que llegó un faraón que no lo conocía lo que había hecho José, y empezó a ver cómo se multiplicaban ellos. Entonces empezó a meter carga pesada. ¿Pero por qué? Porque no confiaron en Dios. Cuando vos no confías en Dios, siempre el diablo te va a meter cargas pesadas. Siempre vas a tener una rebeldía con tus hijos. Ay, no, bueno, pero eso te puede pasar. No te puede pasar. Sos un hijo de Dios. No te puede pasar. Porque tu oración tiene poder. Ay, no digas, Mario, eso, porque te puede pasar. No te va a pasar. No te va a pasar. Nosotros no tenemos un Dios de ficción. Nosotros tenemos un Dios verdadero, un Dios real, un Dios de poder. Y usted eso tiene que metérselo primero en la cabeza, porque si no, Dios no puede hacer nada. Dios te puede hablar, Dios puede usar los mejores profetas, predicadores, oradores, de todo. Puede poner intercedores para que oran por vos. Pero si en tu cabeza no entendés el poder de Dios, nunca vas a lograr el objetivo de tener en paz a tu palacio. Nunca. Vas a vivir siempre en conflicto con tus hijos, con tus nietos. Vas a terminar en un geriátrico solo como un perro, porque cuando Dios te habló no quisiste creer. Y la clave es mire, nunca Dios te va a obligar a alguien a que le crea. Dios es un Señor. El diablo se mete de prepo en una casa, pero como Dios es Señor de señores, Rey de reyes, y es un Señor, Él golpea, Él pide permiso para entrar. Él nunca va a entrar de prepo a tu vida si no lo dejas entrar. A tu casa, invítalo a tu casa. Señor, te entrego mi matrimonio en tus manos. Yo voy a poner lo mejor de mí, Señor. Voy a aprender a perdonar, voy a aprender a amar, voy a esforzarme a cambiar mis amistades por mi familia, mis horas en la cancha por estar más horas con mis hijos. Voy a cambiar los horarios, los días con mis amigas para estar más con mis hijos.
para estar más en mi casa, voy a preparar una buena comida, una buena reunión. Y aunque hoy todavía no entiende y quizás prepare una comida y me falten, de los 5 que tengo integrantes, me falten 3 porque todavía está medio mal, no lo pueden creer. Voy a seguir insistiendo y voy a seguir orando y voy a seguir peleando y voy a seguir siendo el hombre fuerte y el diablo no me va a poder tocar. El Señor me va a ayudar. Y usted tiene que insistir, porque es tu futuro, es tu palacio, es tu botín. Y no te lo dejes robar por nada en el mundo. No te lo dejes, elige la bendición. Elige la bendición. Elige la bendición. Josué, capítulo 24, versículo 15, dice: le dijo al pueblo, al final de los días Josué, y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quién sirváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres, como estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyas tierras habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Dios, a Jehová. A ver, ¿qué le está diciendo? Ellos habían salido hace muchos años de tierra de Egipto, pero ellos, al no predicar, empezaron a contaminarse con dioses ajenos. Y esta era una generación que no salió de Egipto, fueron sus padres. Pero claro, lo que hoy no venzas vos, lo van a recibir tus hijos. Si hoy vos sos más que vencedor en tu matrimonio, y aunque estén en una pequeña línea, en una pequeña telita que sostiene el matrimonio, porque se hace tan por separar, pero uno dice, no, lo vamos a poner a Dios, no nos vamos a separar. Entonces tus hijos van a ver esa lucha, esa perseverancia, esa oración, esa inclinación por Dios, esa pelea por tu matrimonio, y el día de mañana ellos van a hacer lo mismo. Porque ¿quién dijo que en un matrimonio no va a haber pelea? Al contrario, si no hay pelea, algo raro pasa. Son dos naciones que son diferentes, que piensan diferente, que tuvieron gustos diferentes, que crecieron diferente. Y el matrimonio es algo de ceder. Pero estas personas tenían las costumbres de sus padres. No habían renunciado al gauchito Gil. No habían renunciado a las costumbres, a las picardías de sus padres. O a las costumbres de sus padres. Por eso acá dice, no pueden seguir a los dioses de amorreo y a Dios de... Ustedes tienen que elegir. Ustedes tienen que elegir. Yo en mi casa serviremos a Dios. Para siempre. Decía Josué. No sé lo que van a hacer ustedes. No pueden elegir, no pueden estar con dos dioses. O tiran lo otro o siguen a Dios. O siguen al otro o siguen a Dios. Y en esa época se usaba mucho, bueno, en esta época también, de tener varios dioses porque vas a tener más suerte. No, mentira. Dios es Dios celoso. Yo quiero ser el único de ese Dios. Yo quiero ser el único. Yo soy Dios celoso. Si hasta Dios se enoja cuando tenemos imágenes, porque las imágenes son idolatrías. Dios dice, no se hagan imágenes del cielo, de la tierra. ¿Y cuánto cristiano todavía le cuesta deshacerse del San Cayetano de su padre? O el San Expedito o San Jorge todavía lo tiene en la billetera. Y quieren la bendición de Dios cuando adoran a dioses ajenos. Cuando Dios dice, yo soy celoso, yo no quiero que se hagan imagen del cielo, de la tierra, de nada. Entonces, ¿por qué vamos a esa liviandad? ¿Por qué empezamos a tener el sagrado corazón de Jesús? Dios dice, ¿no te alcanza con mi presencia? Querían un rey, yo quiero ser su rey. Yo quiero ser su rey. Los que quisieron un rey murieron a través de las decisiones de Saúl. Querían un rey, los llevó a la muerte. Dios los quería llevar a la bendición. Elijamos bien y rompamos con la atadura de nuestros padres. Hoy quizás no tengamos un amuleto de nuestros padres, pero esa manera soberbia que tenía quizás tu papá, o que era golpeador, o que era arisco, o que era cohibito, todavía la aplicamos a nuestra casa. Esa liberación mala que tenía tu mamá, esa manipulación que tenía tu mamá, quizás todavía no fuimos destetados de las cosas que hacía mamá. ¿Van a dejar de ser mamá? ¿Lo vamos a dejar de querer a papá, mamá? No, para nada, nada. Pero antes de ser hijo de ellos eran hijos de Dios.
Y el principal padre es Él. No fueron tus padres, fueron Él. Primero Dios. Y Dios nos enseña, ¿sabe qué? Que honremos a nuestro Padre. Y es un mandamiento con promesa. Así que Dios nos dice, ¡ay, odienlo por lo que hicieron! No, lo que Dios está diciendo es renuncia a cosas que hoy te pueden estar perjudicando tu palacio, tu botín, tu herencia, tus hijos, tu felicidad, tu gozo, tu matrimonio, el amor diario de cada día con tu matrimonio. Y a veces por costumbre. Porque las peleas que tenían papá y mamá, hoy las tenemos en nuestra casa. La desconfianza que tenían ellos, hoy la tenemos en nuestra casa. El espíritu de celo que tenían ellos, lo tenemos hoy en la casa. Y quizá hoy tu mujer es una santa. Y estás controlándola, vigilándola, como si fuera una prostituta. Y era porque viste tantas cosas que tu papá hizo, o que tu mamá hizo. Quizá te tocó ver tu mamá siéndole infiel a tu papá. O que tu papá era un celoso que hasta golpeaba. Y decía, yo te amo porque el que se la ama. Mentira, es del diablo eso. Es del diablo eso. Pero quedó una costumbre. Por eso Josué le dice, no pueden seguir a dos dioses. No pueden. Yo en mi casa vamos a servir a Dios. Todo lo que dice Dios lo voy a hacer, pero ustedes no pueden seguir a dos dioses. Renuncien a eso. Bueno, hemos llegado al final del programa. Espero que esta palabra te haya tocado, te haya gustado. Realmente Dios quiere solucionar el problema de tu vida, de nuestras vidas. Hay una misión, hay algo poderoso que Dios quiere darnos y necesita que entendamos que mejor son dos que uno, porque tiene mejor paga en su trabajo, dice la palabra. Entonces trate de que la división no esté más en su vida. Trate porque cuando hay una división viene todo mal. La casa empieza a ser hipotecada, empieza a venir las cuentas, cada uno hace la suya, y es el diablo que toma poder. Que Dios bendiga con tu palabra. Señor, en esta hora reconocemos que necesitamos de ti y abrimos nuestro corazón. Y Señor, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, por las faltas, por los errores. Te pedimos, Señor, que tú nos laves, que tú nos enseñes a caminar al lado tuyo y que, Señor, podamos servirte con todo corazón. Bendice nuestra casa, nuestro matrimonio, a cada persona que escuchó. Gracias, Señor, por todo. Amén y amén. Te habló Mario González. Que Dios bendiga tu vida.